Bueno, ya para el segundo encuentro de portafolio empresarial nos llegó nuestro invitado especial, como siempre, el doctor Orlando Chirino, en defensa de los trabajadores del cemento, secretario del Frente de los Trabajadores del MAS, del Movimiento al Socialismo, pero el socialismo constructivo, el socialismo, como dicen por ahí, el bueno. El partido del puño, el partido del puño. El puño, pero el puño para defender a los trabajadores. Así es. Bueno, Orlando, mira, estuviste en Caracas en el cuarto diálogo social de la OIT, de la tripartita, de las centrales, de Fedecámara y al gobierno. Pero todavía, gracias a Dios que todavía no ha salido el humo blanco que queremos. Los trabajadores piensan y analizan que no tienen todavía un poder adquisitivo de los venezolanos que compense y que logre por lo menos comprar algo para la canasta básica de la familia venezolana. Hay puras propuestas y no se ha materializado realmente la propuesta del incremento del salario mínimo para los trabajadores, que eso está congelado desde hace 2 años y medio. Imagínense ustedes. Danos nuestra opinión a los trabajadores y a toda la región centro-occidental y hasta donde llegue nuestra frecuencia de portafolio empresarial conversando con él. Sí, bienvenido. Bueno, gracias Héctor. Primero saludar como siempre a todos los que están escuchando portafolio empresarial, es más, le iba a decir portafolio sindical. Bueno, pero bienvenido. Portafolio empresarial, que es parte de lo que siempre están atentos de tu espacio. Bueno, la situación con el tema del salario en el país, fíjate que sí, ciertamente participamos en esta formación, en esta reunión del cuarto diálogo por el mundo del trabajo en Venezuela. Esperamos, no sabemos si vamos a llegar hasta el 20, el 25, hasta el 30 diálogo, hasta lograr el tema de la condición del salario. Lo cierto es que hay un compromiso de los trabajadores, de la dirigencia venezolana, de la dirigencia sindical venezolana, en poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Evidentemente que la tendencia del salario siempre va a la baja, cada día, cada segundo, la tendencia es a seguir disminuyendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Un tema como que es inexistente el tema del salario, nos tienen en una condición de la indigencia y ha sido parte de nuestra lucha durante todo este tiempo. De verdad que a nosotros nos llama mucho la atención cómo en algunos escenarios se pinta jugar con la inteligencia de los trabajadores venezolanos, centrales que han estado en la mesa, que manifiestan una posición de una supuesta fórmula que va a generar el proceso de ajuste de la condición del salario. Por otro lado, vemos que el 1 de mayo, lo que se ha planteado el 1 de mayo del año pasado, lo que se planteó fue una fórmula de bonificar la condición del salario. No se ajusta el salario mínimo desde el 15 de marzo del 2023, o sea, desde 2022, perdón. Desde esa fecha no se ajusta el salario mínimo, se incumple con lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que es el aumento del salario anual, tomando como referencia el tema de la cesta básica. O sea, esos elementos de la cesta básica y otros factores de índices económicos no se establecen, no aparecen reseñados, no aparecen registrados tampoco. O sea, que hay una serie de elementos que evidentemente muestran desconocer el tema de la relación de trabajo y una condición tan vital y tan importante como es el tema del salario. Entonces pasa a un plano distinto, donde se convierten los trabajadores en un estado de una esclavitud moderna. Algo así es el término que se le ha dado, que finalmente sigue siendo un tema de un salario de hambre. Entonces, salarios de hambre en lo que estamos los venezolanos, los trabajadores venezolanos. Entonces, bueno, todo este tema se ha convertido en estas reuniones del diálogo social por el mundo del trabajo, de tal manera de que se pueda fortalecer el tema tripartito para lograr una especie de ajustar las condiciones del salario de los trabajadores, pero no solamente el salario. Estamos hablando de convenciones colectivas, de las persecuciones que hay con los dirigentes sindicales, el tema de
de las nóminas estas que han creado, que se llaman los no convocados, el tema de la bonificación de los trabajadores, bueno, una serie de cosas que vienen sucediendo en el mundo del trabajo, el tema de las retenciones, los pagos que hacen, el aporte sindical que hacen los trabajadores, que no se les está retribuyendo, las cajas de ahorro, que es nada de eso se le está retribuyendo a los trabajadores, hacen las deducciones, pero no sabemos dónde queda ese dinero. Todo eso se le ha puesto a la Organización Internacional del Trabajo para que de alguna manera tenga un abanico de una serie de cosas. El último informe de la Comisión de la Comisión de Administración de la Organización Internacional del Trabajo establece que hasta ahora no hay avances en materia laboral en Venezuela. La del 2023, o sea, imagínate, ese es el último. Después de unas 55 páginas, lo último que dice es que hasta ahora no hay avance en materia laboral en Venezuela. Entonces, bueno, todo esto nos tiene que llamar a la reflexión. Viene un año electoral, un año importante para las transformaciones. Nosotros hemos manifestado que la lucha de los trabajadores es más política que orgánica, y ahí hemos fortalecido un instrumento importante, que es el tema del voto, como un instrumento de lucha, como un instrumento de transformación, de recuperación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero vemos cosas que de verdad invitamos a la reflexión a este grupo de compañeros, dirigentes nacionales, de centrales, donde se establecen una fórmula con un supuesto ajuste salarial. Por el otro lado, aparece la central bolivariana, esta que juega los intereses del gobierno de turno, manifestando que para el mes de marzo aún no va a haber un ajuste de salario. Entonces, pues empiezan las contradicciones con toda esta situación. Y de verdad que lo que nos preocupa a nosotros es que definitivamente, si queremos jugar a la unidad y queremos estar a la defensa de la clase trabajadora, de la clase obrera del país, evidentemente tenemos que jugar de manera unida, elevar mensajes de manera unida y lograr evidentemente ajustar las condiciones del salario. Hasta hoy siguen siendo los 130 bolívares que deben un trabajador de ingreso mensual, donde la seguridad social está pulverizada, está desaparecida, y por el otro lado con instituciones que deberían estar a la orden y la defensa de los trabajadores, subordinadas a intereses político-partidistas que dejan a los trabajadores en un gran estado de indefensión, como es el caso de las inspectorías del trabajo en el país. En el caso del ARA, pues ni se diga. O sea, conseguimos es que definitivamente todos estos trabajadores del sector público que vienen haciendo reclamos, por acciones arbitrarias del patrono, pues definitivamente se consiguen un gran estado de indefensión. Y sin salario, pues entonces te puedes imaginar en la condición en la que están los trabajadores venezolanos. Indudablemente que, bueno, pues aspiramos pues que haya una propuesta de unidad de todas las centrales sindicales, en virtud que la necesidad que tienen todos los trabajadores es muy grande, y la baja calidad de la vida de los trabajadores y de la familia venezolana y el bienestar social están por el suelo. Y lo que usted manifiesta, doctor Chirino, de verdad que el país requiere un cambio social, político y de generación de políticas públicas en favor de los sectores productivos del país y de la fuerza laboral, y que se vuelva a los derechos contemplados en la Constitución y en la normativa legal que hay, que es la ley del trabajo, la ley de función pública del trabajador, y por supuesto que haya un paquete laboral que satisfaga las necesidades de los trabajadores en general. Y lo que usted manifestaba, doctor, viene un proceso de transición política electoral presidencial, y que se está jugando la geopolítica internacional, el diálogo de Barbados, el petróleo venezolano que existe todavía, y lo último que hubo en el oriente del país, que todavía hay 100 y pico de muertos, y no hay un pronunciamiento del Estado venezolano en el ambiente, en la distribución de esos minerales, porque esos no son del Estado venezolano, esos son del pueblo venezolano, y hacia dónde se van esos recursos, que es lo fundamental. En un año electoral donde los trabajadores también han hecho las propuestas a la candidata de la oposición, porque ya el gobierno tiene su candidato. Ahora, ¿qué hay? ¿Cuáles serían las perspectivas de los trabajadores en un nuevo gobierno
con la geopolítica internacional que se está moviendo los países latinoamericanos, empezando por el presidente Lula da Silva, que ha hecho una propuesta de diálogo internacional en función a las elecciones presidenciales. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, nosotros estamos convencidos de que es un año electoral y que evidentemente hay necesidad del pueblo venezolano, no solamente de salir a votar, de generar modelos de cambio, que ha sido una simetría o una condición de ejemplo que ha dado Centroamérica y Latinoamérica en función a los cambios que se vienen dando a rostros distintos, a caras distintas. Por ahí escuché en alguna locución del presidente Maduro, donde él decía de que no hay nombres, no hay apellidos en el país. Es que esto no es un tema de apellidos, no es Capriles, no es los nombres que él le daba allí, daba una serie de nombres, de apellidos que no estaban en el país y que definitivamente no se amarraban al tema de estos procesos de cambio, como queriendo decir que la oposición venezolana no tiene figuras o liderazgos que realmente pudiesen encaminar un modelo de transformación y cambio en el país, que es una necesidad urgente que tiene Venezuela. Ahora, amarrado a una disposición que ellos están planteando, que bueno, que si hay, ellos tienen un marco y seguramente están planteando un proceso electoral tomando en referencia la fecha de la partida física de su líder. Entonces, estas cosas en el plano político nos juegan un escenario que es importante evaluar. Aquí le hemos hecho llamado a que la unidad es un elemento importante y que la ruta es electoral para los procesos de cambio y de transformación. Evidentemente se está jugando Rosalinda aquí para poder seguir manteniendo espacio de poder, y entonces entra la geopolítica internacional, pues el caso Lula, que anda convocando un diálogo internacional para evaluar el tema del proceso eleccionario del país. No sabemos si esto tiene sintonía con lo que está convocando Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, que está invitando a todos los partidos y a todos los movimientos sociales para revisar una fecha del cronograma electoral. Aquí se puede evaluar varios elementos que definitivamente muestran una preocupación sobre el tema político en Venezuela. Lo importante de esto, y yo lo he manifestado abiertamente, de que nuestra ruta es electoral, de que el instrumento es el voto y que la unidad es un elemento necesario y primordial para el desarrollo del proceso de los cambios en el país. Entonces ahí las fuerzas del país, los movimientos del país tienen una tarea importante, y el movimiento de los trabajadores, que forma parte de esas fuerzas de cambio y de transformación, tienen un elemento importante de estar en la vanguardia de los modelos de cambio y de transformación como tal, como lo viene haciendo. Las cifras de conflictividad del año pasado, 2023, cerraron en que la mayoría de las movilizaciones que se hicieron en el país fueron realizadas por los trabajadores, por condiciones de salario, por temas de servicios públicos, pero fueron los trabajadores que estuvieron al frente de esas movilizaciones. Lo que muestra evidentemente que hay una gran necesidad de los trabajadores en utilizar el voto como un instrumento para cambiar, anotado evidentemente a esa gran política internacional de cambios como estamos viendo en el mundo. O sea, una cantidad de presidentes que no lo habías visto en el escenario político y que definitivamente están haciendo direcciones, transformaciones en sus países, porque es una era distinta de ver la política, de hacer política, de reflejar la política siempre a favor de nuestro pueblo. Mira, la óptica del doctor Orlando Chirino es que los trabajadores va a ser una fuerza motor para el cambio político venezolano. Sin duda alguna. Indudablemente que no solamente el trabajador activo, los jubilados y pensionados y la familia venezolana, porque los venezolanos somos demócratas por nacimiento y lo que queremos es reivindicar el voto como instrumento de cambio para que haya el cambio político y la independencia de los poderes públicos, para que se pueda dar la gobernabilidad y gobernanza y se pueda generar las políticas públicas nacionales e internacionales y pueda llegar la paz laboral y la paz
productiva para que puedan haber las inversiones nacionales e internacionales. Y hay sectores del país, tú que trabajas en una empresa nacional como es Cemento, nacionalizada. Cementos. Mira que el cemento es un material estratégico, sí, para la construcción, sí, y para generar todos los empleos directos e indirectos, y se pueda levantar la productividad de un sector tan importante como es la construcción del país. Tú no sabes cuánto empleo, tú que has trabajado ahí, se genera con el cemento, con la construcción de un país, y con otros sectores como el sector turismo, la manufactura, el sector del agro que está paralizado. Y eso forma parte de la fuerza productiva de un país, porque ¿qué queremos los venezolanos? Un sentido de pertenencia y proactivo, que se den los cambios constitucionales para que pueda llegar la paz laboral y el poder adquisitivo que queremos todos los venezolanos en el país, y que estamos empeñados en que se den los cambios en democracia. Sí. ¿Tu opinión al respecto? No, comparto contigo esa opinión, esa manifestación. Evidentemente que necesitamos un cambio para poder lograr objetivos de crecimiento, de desarrollo, de impulso, de reimpulso del país. Transformaciones no solamente desde el punto de vista político, social, cultural, de pensamiento del venezolano. Todas estas cosas, evidentemente, nosotros tenemos que entrar en una reflexión profunda para recuperar nuestro país en posiciones desde toda índole. Y evidentemente que el tema es constitucional, la salida es constitucional, es a través de una ruta electoral que está muy bien plasmada en nuestra Constitución y que nosotros debemos apostar a que sea de esa forma. No hay otra. Y lo que tú dices, evidentemente, la industria del cemento es una industria para el desarrollo, para el crecimiento, para el futuro de un país. O sea, el desarrollo y el crecimiento de un país se ve en el desarrollo y en el crecimiento y la prosperidad de nuestras empresas. Y la industria del cemento tiene una capacidad interesante. No solamente genera empleos, desarrolla el país y genera una condición importante que es el sector construcción, que hoy en el país está en cero. O sea, no hay producción, no hay construcción en el país, no hay obras de grandes dimensiones en el país. Y la industria del cemento, que para el año 2010, Héctor, la demanda que tenía la demanda de cemento que había en el país estaba por encima de las 18 millones de toneladas métricas de cemento, a tal grado de que se tuvo que importar cemento para poder avanzar en las obras de la Gran Misión Vivienda. Hoy, la industria del cemento a lo sumo está produciendo menos de 1 millón de toneladas métricas de cemento, lo que muestra evidentemente no solamente la paralización técnica, un sector de construcción que está paralizado y una capacidad de crecimiento que el país hoy no tiene. Bueno, Orlando, mira, estamos llegando al final del programa. Pasa rápido, vale. Claro, y nos quedamos picados, chicos. Por eso es que tenemos que estar acá en Portafolio Empresarial conversando con Héctor con esa gratitud. ¿Y qué nos queda pedirle al pueblo venezolano y a la región centro-occidental? Que este es su programa estelar, Portafolio Empresarial conversando con Héctor, con la responsabilidad de siempre, seguir adelante, sumar todas las grandes voluntades para rescatar una mejor democracia y una mejor libertad, en enrumbar el país en este proceso electoral importante con toda la autonomía y solicitar las garantías y los derechos fundamentales con igualdad y equidad. Será hasta mañana nuevamente tu Portafolio Empresarial, conversando mañana con Julio César Vargas Calle. Será hasta mañana y que Dios me lo bendiga.